Hola. Mucha gente, che. Y no sé, qué sé yo, ahí no. Ah, no sé, dale. Estamos, estamos en vivo. No, esto es para ver, para ver la persona. Hola, ¿cómo andas, querida? Estamos enredados acá.
estoy en modo virtual. Si puedo pasar esto. Ay, yo quiero. Sí, quiero estar grabando un aparatito ahí y después. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos todas, todos. Muy felices de volver a este lugar donde surgió todo este proyecto. La idea era esto de compartirlo con amigues tan cómodos, cómodas, y que sea un momento, eso, celebrar ¿qué sería? Como el bautismo. El nacimiento. Así que espero que sepan disculpar los inconvenientes técnicos y todo ese tema, porque como dije, si quiero disfrutarlo y estar relajada, es como todo así a último momento, así que bueno, si hay algún problemita, Lo disimulamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Hablen fuerte. Bueno, agradecemos, no sé, Cristian, tenemos al director de Cultura presente, Cristian, el señor intendente, y ahora estoy sin lentes de lejos, así que no veo. Y un montón de gente. Mucha gente amiga. No sé si Cristian vos tenías pensado decir algo. No, nada, realmente. Cuando Eli nos propuso esta fecha, yo lo primero que, una vez es conservador, aunque no lo quiera, digo, Eli, pero un domingo, ¿te parece? Y la verdad que en esta fecha, que a veces parece un poco disruptiva, que está buena aprovecharla, porque los domingos son días en los que uno descansa y reflexiona, estar acá en este lugar tan íntimo, tan hermoso, con este piso de madera, con esta gente, con este clima, y con estas voces que nos van a decir cosas. Hoy que a veces hay gente que habla demasiado y no dice nada, escuchar gente que tiene cosas para decir es algo que siempre a nosotros nos gusta y nos llena el alma y el corazón. Así que nada más, bienvenidos a todos y los dejo con la gente que realmente tiene que hablar hoy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo les voy a leer un pedacito de la reseña que hizo Graciela Hernández, que es doctora en historia, ¿no? Y investigadora del CONICET, y que fue la que hizo la reseña del libro.
Los documentos que motivan la realización de este libro son un registro de prostitutas de la Municipalidad de Coronel Dorrego, patrimonio del Museo Regional Dr. Carlos Funes Ariel de esta localidad. En él se inscribían mujeres que eran catalogadas como prostitutas y otro registro similar de la localidad de Tres Arroyos. Estas anotaciones identificatorias fueron realizadas entre 1900 y 1930, cuando nuestro país sostenía una política reglamentarista de la prostitución. En estos registros quedan inscritos datos identitarios como nombre, apellido, edad, número de documento y procedencia, y datos relacionados con las características físicas como altura, color de pelo y ojos. Las autoras partieron de estos datos para pensar en estas mujeres y humanizarlas, tratando de que esas descripciones propias del racismo y del sexismo patriarcal, que clasifica por color, altura y sexo, quedaran diluidas para ponerles otros sentimientos. El libro da cuenta de cómo pudieron encontrar una manera de mirar a la problemática de la prostitución, referenciando documentos históricos y realizando una creación artística que motiva la reflexión sobre esta temática tan compleja. Entiendo que esta manera de abordar la cuestión es uno de los resultados de años de un tipo de militancia feminista que se caracteriza, por un lado, por su arraigo territorial y por otro, por la búsqueda permanente de incorporar nuevas ideas, de interactuar con las referentes teóricas y políticas de los feminismos. Quienes llevaron adelante la realización de este libro son integrantes de la colectiva Y que los platos los lave otro, y desde ese espacio han organizado charlas y encuentros con militantes feministas que representan las principales líneas políticas interesadas en el tema. Han escuchado tanto las voces de las reglamentaristas que opinan que la prostitución es un tipo de trabajo al que hay que legislar para regular esta ocupación, y las abolicionistas que entienden que la prostitución no puede ser considerada un trabajo y que de alguna manera siempre es una forma de esclavitud, y por lo tanto hay que abolir este tipo de esclavitud. Seguramente este libro agitará las aguas del debate, aunque las autoras no han tomado una posición para ubicarse de un lado o del otro de la línea demarcatoria. Ellas le pusieron otras palabras y otras imágenes a la cuestión. Realizaron un proceso de sensibilización grupal y luego lo socializaron en una muestra artística en la que obras textiles, bordados, encajes, telas de diversas texturas y una serie de textos breves e íntimos buscan acercarnos al universo de estas mujeres que no tienen voz, porque sabemos muy poco de ellas. Esas mujeres que figuran en los registros no tienen voces audibles para nosotros. No podemos saber qué pensaban y sentían. Las autoras del libro no pueden recuperar esos sonidos, pero le pusieron textos poéticos y reflexivos a la experiencia de vida de estas mujeres. Esos textos no tapan el conflicto, lo muestran desde otro lado y dan cuenta del desafío semántico que significa poder plantear un debate feminista recurriendo a la polisemia del lenguaje y a la densidad simbólica del arte textil, tan artesanal, tan en los márgenes del arte, a veces cercano al bordado conventual y a la imposición rutinaria alejada de la reflexión. La propuesta artística hace que se pongan en juego otras palabras y otras miradas, que se amplíe el lenguaje. Bueno, lo que nos leyó, yo voy a hablar parada porque lo que nos leyó Fernando es un fragmento de un contexto o un texto que da justamente el contexto al libro. Está realizado, está escrito por Graciela Hernández, que es doctora en historia,
pero que fundamentalmente es una amiga, compañera feminista y que hoy lamentablemente no pudo estar con nosotras. Pero le debemos un gracias inmenso a Graciela porque hizo una lectura atenta de todo el libro, ¿no? Cuando digo lectura también pienso en lo que vio en el trabajo textil del libro original que hizo Eliseth. Así que bueno, otro aplauso para Graciela. Laura y Eliseth, en la quietud de un pueblo de llanura, reunidas por el feminismo, encontramos, entre conversaciones vagabundas, las formas de hablar de lo que nos importa. Escritora y costurera, creamos diálogos entre el arte y la militancia, complicidades, juegos, un programa de radio y este libro, tretas para saltar el horizonte. Gracias por acompañarnos hoy también en este saltito. El Pabellón de las Rosas es ya una historia de un proyecto que nació hace ya muchos años. Yo ingresé a trabajar en el municipio un par de años antes, en 2008, pero en el año 2008 ya empecé a trabajar como efectiva administrativa encargada de este museo. Primero realizaba tareas de inventario, después ya como encargada. El museo es un lugar que nos hace sentir a todos descubridores. De acuerdo al objeto que nos encontremos, siempre somos los primeros de lo que los descubrimos. Y esto me pasó cuando me encontré con el registro municipal de prostitutas. Fue una experiencia absolutamente fascinante, se quedé prendada de ese libro. Un objeto que es bello y a la vez macabro, y a la vez tremendo, y a la vez con el gran significado. Así quedé prendada de ese libro, de la asociación de nombres de mujeres. El registro económico consigna en folios el nombre de la trabajadora sexual, su edad, su nacionalidad y los distintos cambios de procedencia. Si quieren podemos hacer como un breve contexto de cómo funcionaba esto. Inmediatamente entonces uno tiene que contar y comparto esta experiencia, que para mí descubrimiento, con las personas que sabían que iban a tener esa misma sensibilidad, esa misma emoción, mis amigas, entre ellas Laura, con la que siempre, más allá de la amistad, siempre estábamos compartiendo alguna tarea. No recuerdo qué trabajo, si con el museo estábamos en ese momento. Pero era por Messenger, son pocos los años, 2008, quedaron registros porque era por eso el año 2008 Laura tiene certificado de estribo. Encontré un registro de prostitutas, el prostíbulo, la casa de prostitución se llamaba el Pabellón de las Rosas, que ya el nombre era algo tremendamente significante, ¿no? Como poético. He visto en este último tiempo otros registros y por ahí están las dueñas, pero no el nombre del prostíbulo. Esa es algo característico de nuestro registro. En ese momento quedó ahí, en el interés, en la fascinación, pero bueno, yo recién comenzaba a trabajar en el museo con una cierta ortodoxia que me limitaba, ¿no? Un museo histórico, de cómo construir una muestra alrededor de un objeto único, que no llegara a ser algo morboso, así cómo conceptualizarlo, cómo relatarlo era una imposibilidad. Entonces quedó como ahí mi interés y mi memoria, pero estático, sin poder hacer nada. Esto fue en el 2008. En el verano del 2017, una artista visual, Valeria Salum, de Buenos Aires, es artista, es investigadora, tiene una relación muy estrecha con el Museo de la Mujer, acá. Se contacta también por mensaje, consultándome, ella está haciendo una investigación de hace muchos años, con registros, si había en existencia en el museo un registro.
que digo que sí, bueno, queda que en algún momento viajará. Y esto lo recuerdo porque al día de hoy, digo, algo no me iluminó, pero digo, gracias. Yo estaba amamantando, hacía un poquito que había tenido familia, un sábado de muchísimo calor, muchísimo, o sea, en la cama, bebé, todo. Me escribe Valeria y dice, estoy vacacionando en Claramente, ¿te parece si me hago un viaje? Y agradezco esto, yo me acordaba de los griegos y esto que hay que recibir siempre al extranjero, porque puede ser el emisario de noticias divinas. Yo digo, qué suerte que pudimos coordinar pese al calor, pese a todo, y nos reunimos a las 7, 7:30 de la tarde aquí, en un encuentro que no duró más de 1 hora, pero fue muy intenso. Valeria me transmitió todo su apasionamiento, y hasta el día de hoy investiga ese tema, creo que tiene relevado la mayor cantidad de registros de prostitutas de la provincia, que son comerciales principales. O sea, me transmite su interés, intercambiamos opiniones, registra el Museo de Coronel Dorrego y queda en enviarme el PDF del registro de prostitutas de Tres Arroyos, que ella se lo había mandado en particular, que ahora es patrimonio del Museo de la Mujer. Y eso ya fue como, bueno, ya, no sé cómo, pero hay algo que hacer. Son dos documentos, y esto es ya en febrero, y para marzo, Nacional de la Mujer, la obra, la muestra de ese tema ya está, se inaugura, o sea, es un periodo de 1 mes, muy abrupto. He decidido, bueno, sí, hay que hacer algo. Tenía 2 documentos históricos, que es el registro de prostitutas de Coronel Dorrego, el PDF de Tres Arroyos, y otro documento que tenemos en Patrimonio Coronel Dorrego, que es el registro del hospital municipal, que comenzó en la primera mitad del siglo XX. Es un documento interesantísimo. Esos 3 documentos, nada más históricos. Pero bueno, ya ahí tiene otra historia. Yo ya me estaba animando a incluir obra en las muestras. Primero era un relato, clase de instalación, y ahora no tenía objetos, mandé muy inconscientemente, sin saber lo que estaba haciendo, incorporar también objetos de muchas formas. Y bueno, Laura también estamos todo el tiempo intercambiando ideas, es decir, Laurita está colgada de este lado, la almohada, y por si quieren se las cuento, la anécdota surge. Vinimos para eso. Estamos 2 meses y yo digo que esto es la relación. Laura es como mi sparring creativo, así que estamos hablando y digo, ay, sí, no sé qué, y bueno, hacemos, y ahí se resuelve todo. Estamos escribiéndonos y estábamos pensando, los correctores, y Laura quería citar el libro de Una mujer nace para puta, y ella, el corrector no me deja, apura. Esto, Pero ninguna mujer nace para una pura. mujer nace para pura, y ahí ya, no, perdonen la publicidad del lenguaje, pero la tienen todos los colores. Digo, esa es la frase, ese es el concepto de mi paradigma creativo y de cómo aprendí esta problemática, esa ambivalencia en la que la prostituta y la mujer decente pasan a ser la misma mujer, ¿no? Ese discurso ambivalente. Y se fueron reuniendo más obras. Que es lo que está abordado en Es la almohada de acá. Esa fue la primera obra y también fue la primera obra que hice. Les muestro primero que una imagen de lo que es, ya lo vieron, el Dorrego. El interior es lo que decía, el nombre, si quieren ahora un poquito de lo que, o que se les interesa de cómo era este periodo.
confluyen en este afán normativo distintos lenguajes o distintas cuestiones. Por un lado era el discurso médico, ¿no? del higienismo y la salud pública. Por el otro lado era el positivismo jurídico, esta idea de la criminalidad, en ese periodo, de detectar el crimen en la sociedad como una enfermedad, piensen en lo grosso, ¿no? todo este sistema, esta disciplina. Y por otro lado, también hay una ideología que tiene que ver con el género, ¿no? Si pensamos que las propias se llamaban casas de tolerancia, había un lenguaje también revelador de esta dicotomía, ¿no? La moral que era muy estricta con las mujeres, muy controladora, muy pacata y a su vez doble. Si por un lado se postulaba y se creía que el impulso sexual era algo natural en los hombres y que debía ser satisfecho, pero los hombres también debían ser experimentados, y por otro lado se postulaba la clausura del deseo sexual en las mujeres decentes. No, el valor de la virginidad era absolutamente fuerte, era la mujer virgen, era la garantía del valor familiar como fundante de una sociedad decente, ordenada y como debía ser. Se postulaba que la buena mujer no le gustaba, no le gustaba el sexo, salvo que saliera de ese lugar que la enaltecía y donde era importante, que era como madre, esposa y en el hogar. De ahí también que la mujer trabajadora se veía como alguien propenso a desarrollar este tipo de desviación. Todas desviadas. Los hombres necesitaban ser sexuales y no podían hacer únicos novias con sus futuras esposas, porque esas eran las buenas mujeres. Entonces, para eso estaban las casas de tolerancia. Esto es inmoral, esto es deshonesto, pero es necesario. Y esas mujeres son deshonestas, están perdidas, pero cumplen una función social que es relevante para este orden social. Es curioso porque se sigue haciendo Estado y siempre cuando se invoca a los valores familiares, agárrense que siempre implica algo hacia las mujeres y hacia las diversidades. No siempre no es una familia. Hay algo ahí que se está resguardando que generalmente tiene que ver con estas morales controladoras o con un modelo muy conservador de lo que se está buscando. En los registros, habían dos tipos de registros, los policiales y los municipales. Nosotros tenemos este, que es el municipal, como ya les dije, están los nombres, la edad, la nacionalidad, los movimientos. Por lo que se deben usar todos los registros, es un movimiento del sur de la provincia que sigue la línea del ferrocarril. Por eso ese colchón que está ahí, vamos a mezclar esa telaraña de circuitos donde las mismas mujeres quedan intercambiadas. Los que figuran en el registro son las clases, las casas licenciadas, ¿no? Las casas que tenían licencia, las que no se sometían a esa normativa, a esos controles, porque no lograban habilitación, sí eran consideradas casas de prostitución ilegal o prostitutas que estaban en condición de delito, entonces sí tenían persecución y cárcel. Estas casas licenciadas estaban habilitadas para ofrecer ese servicio y las mujeres se registraban en municipios o policías, de acuerdo a donde era el órgano registrador, tenía que cumplir ciertas normas, entre ellas los controles sanitarios de 3 veces por semana, ¿no? Es un momento en que el control de las enfermedades venéreas, a eso les hablaba de este discurso médico que confluye también en esto, están muy en boga. Si vamos al registro de la municipalidad de Coronel Dorrego, el hospital, si la historia local siempre sirve para corregir y para avalar esta normativa, vamos a ver cómo en esa primera década del 20 todos los registrados, en su mayoría, son enfermedades venéreas. ¿No? Y en esa primera etapa, no sé si en este, ese no viene, bueno, ese es el desarrollo, pero eso vamos. Estaban movimientos de
de las mujeres cuando son trasladadas al hospital. Entonces, si uno va con la fecha, las puede encontrar en el registro municipal. Sí, en este dice hospital. Del hospital. Sí. También después en el 70 más o menos fue cuando Brusa hizo un decreto que lo empezó a cerrar a todos los prostíbulos. Yo empecé a trabajar en la municipalidad y empezaron a cerrar. Sí, pero el 70 forma parte de otro movimiento, fue muy central y estuvo ahí. Y hubo voces críticas, porque esto implicaba si las mujeres trans están visibilizadas, están nomencladas, están foliadas, están expuestas. Cuando la prostitución no es considerada un crimen, las condiciones de trabajo pueden ser malas, pero no hay segregación social, ¿no? A partir de esta reglamentación, la mujer empieza a estar segregada cumpliendo esas normas. Las normativas de las casas de prostitución, del ejercicio de la prostitución, que es común a toda la Latinoamérica, se pedía. Entre las cosas es que nada evidenciara, si bueno, esto tiene que existir, está mal, pero no tenemos que perturbar el orden público. Entonces, las casas de prostitución tienen que estar lejos del ejido urbano, las mujeres tenían que ser discretas, no podían estar puertas, no tenían que tener nada llamativo en sus vestimentas, en su forma de actuar. Uno ve las fotos de los registros, ¿no? También se rompen todos estos estereotipos de cómo debería verse una trabajadora sexual. Y las casas deben estar alejadas, las ventanas selladas. Y bueno, y de ahí también viene el blanco y negro de toda la obra y del libro, ¿no? Esta doble moral, doble estándar, la discreción que deben conservar las mujeres, se recomendaba la venta negra, que no sea chichón. Bueno, como el polvo para atrás, pero desordenado, pero hay una identidad. Sí, está bien. Ahí. Es un circuito de la provincia de Buenos Aires, hay movimientos muy rápidos, es decir, una mujer puede ir oriente hoy, volver mañana y volver al vestíbulo. Casi toda es Argentina, ¿no? Porque está como un poco lo que tenemos como referencia, la que había muchas extranjeras, era más bien Buenos Aires, toda esa historia. Sí, y también porque durante la Primera Guerra Mundial también hubo como un paraje, pero son la mayoría argentinas y latinoamericanas. Los promedios de edad es en la veintena. También, cuando uno mira los registros, por ahí yo no confío mucho en que los datos, algunas tienen rostros mucho más jóvenes, teniendo en cuenta el blanco y negro, el peinado, la edad sea mentirosa. Los nombres a veces tienen algunas variantes, es decir, una misma mujer que tenga una variante de nombre también, posiblemente algunas no sea su nombre fidedigno. Y bueno, con respecto al registro, nada más. Cuando pasamos al registro de Tres Arroyos, el registro de Tres Arroyos incorpora los datos biométricos. Estábamos que decía del hombroso, esa etapa de clasificar ahí lo ven, la altura, el pelo, los ojos, la huella dactilar, las fotos son impresionantes. Y bueno, en este camino de hacer la muestra, entonces comparto esto con Laura. También una mañana, no sé por qué estábamos hablando, la acompaño a la puerta de Laura, ¿sabes qué? Mirando los registros, le digo, ahí están ellas expuestas, el nombre del funcionario municipal que las registró, el fotógrafo que posiblemente sea nombre, el estado que es hombre, el cliente que es un nombre, el estado que es hombre, el proxeneta que posiblemente es un nombre. Ellas están expuestas, están nomencladas, están expuestas, pero no. ¿Dónde están? ¿Qué dirían? Y le dije así como, no puedo explicarlo mucho, le dije, hacelas hablar. Y ahí Laura quedó un poquito dudando y me dijo, bueno, mándame lo que tenés y ve. Después Laura contará cómo fue su experiencia y su proceso con eso. Le envié hojas de los registros, el trabajo que se hizo fue cruzar el registro de Tres Arroyos y el registro de Dorrego y darle las fotos de las mujeres que figuran en la foto, no para tener la certeza que habían estado en el pabellón.
tiempo? No sé. El 27 de febrero, porque tengo bien el meses estos días, y te mandé los textos el 4 de marzo. Lo mejor Intenso. esa primera parte, después fue lento. Esto es importante porque después me van a tener que entender el libro textil y cómo fue el proceso. El 4 de marzo, ahora me envié los textos y la muestra se inauguró 10 o 11 de marzo. Entonces, bueno, el desafío era, cuando recibí los textos, Laura me dice, salgo acá porque estaba muy conmovida, yo leo eso, me parece conmovedora, y era todo lo que esperaba, era todo lo que se necesitaba, estaba en ella, no había no faltaba más, era lo que ellas hablaban. Mujeres que me siguen hablando al día de hoy, experiencia importante. Se pasan los años, ahora volvemos a imprimir las hojas, volvemos a ver los folios. De Tandil me mandaron un trabajo, pero tienen 3 registros, que tienen una expediente. Es decir, es impresionante lo que nos genera. Bueno, y el desafío fue, bueno, ¿cómo integro esos textos a la muestra? Y la resolución de ese momento muy rápida es un libro textil. Es un lenguaje con el que me siento cómoda, en el que vuelvo a una ceremonia que revela de la forma que construyo mi identidad, que es hasta anterior a mi militancia, es anterior a asumirme como feminista, de pensarme como mujer y en relación con las mujeres en la centralidad del presente y también hacia el pasado. Si digamos que en la biogénesis del desarrollo humano vamos de la Australopithecus al Homo sapiens sapiens, bueno, yo soy el Australopithecus pero Lucy. De la Australopithecus hembra hasta el Homo sapiens hembra. Me pienso en una generación de mujeres, lo siento así. Y les digo, eso fue anterior a mi asunción militante como feminista. Es algo que ya venía conmigo, una mirada que viene conmigo. Y en lo textil confluye ese ritual de conexión con las mujeres en el tiempo, una tarea que históricamente y culturalmente han realizado mayormente mujeres. Entonces, ese acto de reconcentración, en ese acto de estar conocidos con las agujas, es para mí un ritual, es una ceremonia. Aunque algo acá totalmente distinto. Me acuerdo que mi abuela, que supone que me habrá enseñado todo un que era una eximia, modista y bordadora de esos elementos. Ya me acuerdo que el único que me dijo una vez, que me quedó grabado, es una buena bordadora, el derecho del bordado y la parte de atrás son idénticas. No se tiene que notar. Algo que yo cumplo todos los tiempos. Soy la reina de mi lenguaje conceptual. Me encanta me encanta descubrir, me encanta las cervezas del prolijo. Pero aún así es un homenaje a las enseñanzas de mi abuela, con una subversión, pero también es una herencia y es un legado. Ay, estoy hablando mucho, me parece. Pero este libro, que voy viendo lo que tenía. No es una obra que hay que verla como algo que estuve pensando, diseñando mucho tiempo y que tenía tiempo de ejecutarla. Así estamos hablando del 4 de marzo a 9. Reuní los materiales textiles que tenía. Generalmente también, Eva y Beta también viene de históricos, de historia. Me gustan los materiales con historia. Si compro, no tengo algo, hilo, tela, pero con lo que me siento cómoda, con lo que me gusta trabajar, son las telas, las texturas que tienen historia. Entonces algunas son nuevas, porque no tenía, pero la mayoría son recortes. Algunos materiales, como ven esas cortinitas de nylon que yo detestaba, típicamente no las pondría en ninguna cocina, pero para mí están absolutamente validadas y me encantan. A partir de sus años y de su historia, están usadas mucho. El tema de tanta cortina, también porque lo entendía conceptualmente con este momento de lo velado, ¿no? Esas cosas que están en la ventana cerrada, que deberían estar con la ventana cerrada, que había atrás de la ventana, que se veía atrás de la ventana, se velaba, se contemplaba, que oculta. Y entonces un montón de telitas negras y blancas, cuando lo lean no van a ver casi repetido, que están cosidas a retazos, cosidas, a veces bordadas, a veces prolijas, a veces tengo un intento de más prolijidad. Y
experiencia, su cotidianidad en esa casita de 3 habitaciones, con lo que vivían y con lo que tenían. Por eso, todas las obras son eso, películas. Hay muy pocas que son figurativas, la mayoría están ejecutadas con rapidez, respondiendo a la emoción del momento. Sí. La primera, sí, iba a volver a correccionar el manual del desorden. Esta es una obra, no es documental, si la fotografía es una fotografía vintage, sacada de Google, no es una foto documental, es una obra alegórica. Y volvemos a lo que es mi paradigma a la hora de aprender la temática de abordarla. ¿No? Ahí está la síntesis conceptual de toda la muestra del libro. Yo cuando hablo del libro hablo de la muestra porque la matriz de pensamiento es conjunta, ¿no? El libro comparte la forma en que yo abordé toda la muestra. Entonces hago ese continuo de lo que les contaba hoy. Familia y prostíbulo, mujeres decentes y mujeres indecentes. El patriarca ahí, ¿no? El hombre protegiendo y preservando la moral de sus mujeres, pero solventando y manteniendo ese otro universo de las mujeres que no eran decentes. Y bueno, ahí no explico más, pero el tema es la síntesis, ¿no? La mala mujer contra la buena mujer. El nombre de la muestra es Pabellón de las Rosas, que trata de la sexualidad reprimida y la prostitución reglamentada, ¿no? ¿Se entiende un poquito ahí? ¿Dónde está esa casita? La casita, ahora les muestro la foto, a ver si pasa. La calle es en un lugar que todavía sigue bastante apartado del ejido urbano. Es una esquina, hay gracias a Enrique Román, que en ese momento en los debates de dónde estaba o que no estaba lo que escuchábamos, él encuentra, voy a pasar. Ese edificio después fue comprado por la Iglesia Católica y funcionó en un hogar de ancianos, un hogar de niños, y ahora son departamentos. No es la misma construcción. No es la foto de lo que era la Y 9 de julio. Ese es el croquis de la casa, son 10 habitaciones. La ficha catastral sigue estando en el archivo municipal. Y ahí se ve un chiquito. A la vuelta de la 34, ¿viste? Claro, donde hay casa. Después les muestro la de casa grande. Claro. Es una casa, como también eso, es una hipótesis que se revela lo que es. Se ve el molino, es una casa de muy buen porte para una zona tan alejada, ¿sí? No es para esa época. Había quinta por ahí. Sí, había quinta, pero es una quinta, pero una zona de quinta es muy incongruente, por eso es como que acabó en el arte. Claro, ahí está cuando la compra Ramón Ojeda, la iglesia. Bueno, vamos a hablar mucho de las obras. Bueno, ahí va bien. Delistas. Esta de las zonas más figurativas, el tema de la... Esta foto, la única que no es documental es la de la Sagrada Familia que la gente iba a dar libro. Todas las mujeres. Claro. Después se puede hacer, bueno, vamos a hacer un análisis de la fotografía. Es lo que digo que no todas son fotografías, sino que se reflejan emociones. El tema del remiendo y de hilacha, si hay remiendos, a veces el remiendo es para arreglar, para mejorar, para volver más lindo, y a veces es una herida o una
estaba enseñando a hacer un parche en un mosquitero. Y no hay nada que me parezca más hermoso que esta herramienta. El lugar, ¿no? Son hermosas herramientas, el lugar a lo que somos nosotros, a medida que crecemos. ¿Sí? Felices que está sin mácula, pero también muchos somos eso. Es todo para crear expectativas. Está todo pensado. Bueno, y lo que me parece bellísimo en los herramientas, esta obra es una muestra de herramientas, lo que somos, como que acumulamos a lo largo de la vida. Sí. Los herramientas salen divinos y no se notan, y parece bueno, como una cicatriz. Y ese poema correspondía a un poema específico, por algo del diseño quedó en otro poema, pero estaba muy relajada en ese momento y no me molestó. Dije que funcionaba igual, pero no corresponde. Y es ese herramienta y es una ventanita, es lo que le digo, lo que pasa a través de las cortinas. ¿Sí? Que se mira, que se ve para afuera, es un intento de fuga, o es una contemplación distraída. Volvemos a las peritas, los lucidos, las ventanas. Necesito que decir vamos a hablar de todo. También hay algunas con las que tienen su tema específico. Volvemos a los suicidios. Hay suicidios que son heridas, hay suicidios que son una gran herida, una gran emoción. Creo que no tengo más. Eso quiere decir que también uso transferencias, estas son las obras más muchas páginas más distintas. Esta debe ser la página más elaborada, pero también es esto del retraso. Esto, bueno, no lo tiene que explicar, pero es que estábamos hablando también de contexto histórico, ¿no? En esto del libro, lo de las mujeres, una de las mujeres que figura trasladada al hospital municipal. Esto es un ejercicio fuera de lo textil, es una obra que se incorporó al libro. También con la foto de Estrella Martínez y Valeria, que siempre tuvo contacto, que vive cruzando los registros, viendo dónde están los estados, y dice, mira, esta es su estrella, ¿ves? Esta es tu Estrella Martínez. Y ahí estamos. Háganme una pregunta si quieren que sí. Y si no, ya pasamos a... Te olvidé mucho de decir. Es algo, lo que pasa es que me olvido decir ahora una pregunta. Eso que se ve en una de las fotos simboliza una mancha de humedad. El lugar será sin humedad, Sí, no había mucho. Sí, da más. Hay frío, sí. Y bueno, por mi parte creo que me he perdido mucho. Después seguimos. De nada, pero es por no preparar. Había mucho por decir. Bueno, queríamos que estuviera
es la editora del libro. ¿Puedo seguir intentando mientras vos hablas la llamada? Y cuando muchos van a ver en mi pantalla de WhatsApp, si no les molesta, y la primera la de Isabel. No, es un lío. ¿Sí? Es un lío. No dicen que no tengo condiciones. No, claro, eso No, decimos. cerrar ahí. La No, porque editora, da la luz. editorial se llama Charco, editora, es una editorial de Buenos Aires, con Urbana en realidad, y es una editorial artesanal, es decir que si bien las hojas están impresas, después Laura cosió a mano todos los cuadernillos, armó las tapas, las forró con tela, porque está forrada en tela, es decir, hizo todo un trabajo muy cuidado, y de alguna manera el libro que empezó como un libro textil recuperó parte de esa alma textil, ¿no? Y además Laura se comprometió muchísimo, le encantó el tema, bueno, el libro también, pero se comprometió mucho con esto, y creo que todo eso se ve después en el trabajo final, que es tan particular y bello. Y también está Manuela Tejerina, que hizo la fotografía, no es un trabajo menor, ¿no? Así que es otra hacedora del libro, porque transformar eso, que bueno, el libro está adelante, pasar del textil a la fotografía, requiere no solo de técnica, sino de una mirada sobre la obra, bueno, todo un trabajo que, bueno, gracias Manuela. Así como siempre un poco digo esto, ¿no? Que un libro es algo colectivo, los textos solos no son el libro, el trabajo artístico solo tampoco, es decir, es un trabajo de grupo, ese objeto final, ¿no? Lo cual además es una tranquilidad, porque ya una no se queda sola con ese objeto, sino que es algo compartido. Creo que esa parte me olvidó. Y yo les conté que Valeria Solís se contacta conmigo. Bueno, para hablar a alguien que está en nuestras vidas, a la que llamamos, que es fundamental, es integrante de la colectiva de nuestra militancia en estos aspectos, pero que también tiene algo que ver con el libro. Obvio. De las magias que pasan, de las cosas fortuitas, es decir, ¿cómo Valeria Salón No lo cuentes vos. llega a tener ese contacto? No lo, real. no lo cuentes vos. No lo voy a contar. Ana Inés es la hermana. No. Amiga, integrante de que Ahora. otro. Bueno, ahí lo tengo. Voy a hablar. No saben los nervios que. ¡Vamos! Sepan entender la situación. Hoy le digo a ella anoche, ¿te puedo contar lo que voy a hacer? Ni se te ocurra, me dice. Tiene que ser sorpresa. Así que bueno, es una doble misión. Me traje el borrador, pero en teoría lo tendría que decir. La invitación de Giselle y Laura a que hoy diga algo sobre el libro es un orgullo, es una alegría y es un honor, ¿no? Y lo que quiero atajarme es que no voy a poder ser muy objetiva, ¿sí? Lo único que le pedí fue eso. Porque estas dos mujeres son de las personas más importantes que tengo en personas preferidas de mi vida, ¿no? Y además del amor que les tengo una altísima admiración. Entonces ya sabiendo ustedes que va a ser extrema subjetividad, ¿no? Extrema, voy a tratar de ubicarme en este lugar que fue el que me pidieron de lectora común, me dijeron. Escribí algo como si fueras una lectora común y corriente del libro, una lectora cualquiera. Y la historia del pabellón de las rosas, porque no van a quedar solas esas, tengo que participar de algún lugar, me atraviesa desde siempre, ¿no? De participar de sus conversaciones, en las escuchas, pero hay una anécdota que, si me permiten contarla, estábamos en el encuentro de mujeres en Rosario en el 2016, íbamos marchando. Las marchas de los encuentros de mujeres son indimensionables, son miles y miles de mujeres caminando kilómetros. Íbamos Perla, Laura y yo, y nos habíamos hecho unas remeras que tenían las imágenes
imágenes de nuestras muertas, de las mujeres víctimas de femicidio de nuestro pueblo. Y en algún lado diría que Los Pratos o Coronel Dorrego. En ese bombos, canciones, gritos y multitud, alguien me toca la espalda y me dice: ¿vos me podés pasar el contacto del Museo de Dorrego? Bueno, ahí fue algo, yo estoy haciendo una investigación y no sé si era, le pasó el nombre de él y un teléfono, y la marcha sigue, la pierdo. Ella era Valeria Salud, ¿sí? En ese contexto hacemos como, ¿soy parte o no? Díganme, soy parte, necesitaba que me lo digan. Pero no le diste el teléfono. Sí, sí, porque Valeria luego se contesta, esto, los invitados mujeres son en la amiga que están en el museo. Valeria va pidiéndole a alguien. Claro, ella ve Dorrego en la remera y pide el contacto del museo y después se contacta, sí. Y así comienza la otra etapa del pabellón, porque ya estaba acá, ya él lo conocía el registro, ya estaba movilizado. Y bueno, y viene lo que ya más o menos contaron, la muestra, el libro textil, esta muestra que fue hermosa acá en el museo, y llega la noticia del Fondo Nacional de las Artes que quería hacerlo libro, papel, que quería que ese libro textil único trascendiera, y por eso hoy estamos hoy acá, ¿no? Por decirlo, Es una celebración esto, este encuentro y esto de que este libro pensado a modo de reclamo, de memoria, trascienda más allá de lo que puede ser la muestra acá en Dorrego. Bueno, como les decía, que además de mis amigas y de la amistad nos une el feminismo. Y el feminismo te ofrece como una manera de mirar o de poner el cuerpo, la voz, las emociones, de andar por la vida, como desde un lugar nuevo. Eso sentí yo al sentirme feminista, al mirar las cosas como desde otro lugar, inclusive puede parecer hasta disruptivo. Y mientras escribía esto, que lo escribí muchas veces y se me cayó agua encima y todo, pensé, digo, ese es el libro, ¿no? Es poner voz, cuerpo, emoción y tal vez desde un lugar disruptivo. Y además de todo eso, es una obra de arte. Es una obra de arte. Y se entraman en distintos lenguajes, como puede ser la literatura o la obra textil. Lenguajes que conmueven, que interpelan el pasado, pero también el hoy, el ahora. Leyendo varias veces la reseña de Graciela, ¿no? Volver a pensarme, ¿qué pienso yo ante esto, no? ¿Cómo me siento? Dice Diana Velesi, los mismos problemas que mutan sin desaparecer. Y al tenerlo en mis manos y leerlo, sentí que lo que ellas se propusieron lo alcanzaron, es más, lo superaron. Cada bordado, cada pespunte, parecía como que estaban denunciando, reclamando. Los mini textos bellísimos que acompañan, que dan voz. De manera amorosa y comprometida, Laura y Eliseth les dieron la posibilidad a las mujeres del Pabellón de las Rosas de decir algo, de ser escuchadas. Hace un tiempo leía un libro que estaba prologado por Espido Freire y ella decía que todo libro ha de ser necesario, que todo libro debe hacer pedazos el silencio y que tras la ruptura del silencio llega la indignación, la rabia, lo que conmueve, lo que mueve. El Pabellón de las Rosas rompe el silencio, hace y construye memoria. Dicen las autoras que deseaban afinar el oído e intentar escuchar la trama de las voces de esas mujeres. Y sí que lo hicieron, eso sentí yo al leerlo. Lo dijiste vos recién, pero el otro día, yo las escucho siempre, decían, esto es como una construcción colectiva, y la otra agrega, de mujeres. Sí, claro, porque para coronar la producción textil e investigativa del ser y las voces escritas por Laura, se suman manos, ideas, miradas de otras mujeres. Y así entonces aparecen las fotos de Manuela, de Ferina, Laura con la editorial Charco, editora,
Pero Roca en el diseño, y la reseña impecable de Graciela Hernández, que pone en contexto, nos ubica y nos invita a la reflexión. Voy a terminar. Primero agradeciendo por la invitación y el permiso a decir, a ustedes por escuchar, y me aplaudieron, así que gracias. Felicitaciones a las autoras, mis amigas, y clamo por un Estado presente que defienda la cultura, que la habilite, porque es necesario y es urgente. Para mí fue un desafío, el libro se termina en el 2017, hasta que ahora se va a imprimir, no intervenirlo demasiado, ¿no? El libro fue hecho 4 días en el 2017, para ver de fotografiarlo más, y eso fue como una tensión, así que siguiera siendo el libro original, pero esta cosa de ejercicio de honestidad, no tocarlo demasiado, nada más que hay como una tensión en el libro, y ahora el libro actual ni siquiera está terminado, es una bitácora de todos estos años de trabajo de armado, desarmado en Ciudad No, iba a decir porque me lo recordó a Nené que para terminar esta obra, porque en realidad teníamos el libro, esa obra única, original, queríamos llevarlo a papel para que tuviera, bueno, otra circulación. Solicitamos una beca que se llama Becas de Finalización de Obra del Fondo Nacional de las Artes en el 2022 y bueno, recibimos esa beca. Con eso pudimos hacer las fotografías, el diseño, porque no alcanzó para todo, pero parte de la impresión del libro. Y en este momento que está puesta en duda la existencia del Fondo Nacional de las Artes, de la misma manera que el INCA, que es el Instituto de Cinematografía, y bueno, lo que tiene que ver con teatro, una serie de instituciones, queremos remarcar la importancia que tienen estas instituciones, ¿no? Porque si no, este libro no existiría, capaz que no es tan importante, pero no existirían tantas otras cosas. ¿De dónde sale el dinero? Porque una obra de arte implica trabajo y bueno, y el trabajo debe ser remunerado. Entonces, bueno, agradecer por supuesto a esa gestión del Fondo Nacional de las Artes que nos permitió que el libro sea publicado y también defender esos espacios, ¿no? Bueno, no es menor lo que tiene que ver con la cultura, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Bueno, yo voy a leer unas cositas, unas notitas que pensé hoy. Bueno, lo primero que recuerdo de todo este camino hasta hoy es el nombre, el Pabellón de las Rosas. Era el año 2008, como decía Eli, y el primer mensaje, yo tenía un teléfono Nokia 1100 con una pequeña pantalla donde me llegó un mensaje de texto de Lisette que decía: en el museo hay un libro, un registro de prostitutas. El prostíbulo se llamaba El Pabellón de las Rosas. Me sedujo ese nombre, sentí que algo había que hacer con eso, con esas palabras, ni sabía qué. Muchas veces me dan ganas de contar historias ajenas, pero siempre dudo. No soy la dueña de las palabras y pienso, ¿por qué tengo que poner palabras en bocas ajenas? Pero yo quería escribir sobre el Pabellón de las Rosas. Pensaba si podía hacer un poema, pero ese nombre no me pertenecía. ¿Qué podía escribir? Yo que siempre me quiero robar las palabras. Tuve ese teléfono hasta el 2016 y cada vez que tenía que borrar mensajes porque no tenía memoria, el cuidaba especialmente, era el primero,
estaba primero, que no se me borrara ese mensaje de Lisette. En el Museo de un Libro, el Pabellón de las Rosas. Cuando cambié el teléfono lo copié en una agenda. En febrero del 2017, Lisette me escribe otra vez, ahora sí fue por Messenger, y pasé a verla. Había estado ya Valeria Salum, le había dejado las fotografías del registro de Tres Arroyos. Lisette, de alguna manera, empezaba a imaginar el libro, aunque todavía no pensaba en el libro. Vi las fotos del registro, volvimos al registro de Dorrego, y sí, Lisette me dijo esto que ella misma dijo, ¿no? Hacelas hablar. Y será por eso que el primer archivo con los textos, eso lo recordé en estos días, lo busqué, lo guardé, lo archivé, digamos, bajo el título Voces. Y ahora me gustó descubrir que le había puesto Voces. Voces remite a lo oral, pero pienso en dos cosas especialmente, ¿no? Primero la voz como algo que tiene que ver con la identidad, con lo particular, cada voz es única. Por la voz reconocemos a las personas, también las recordamos por la voz. Y además pensaba, la voz es algo del aire, liviana, está, no está, pasa. No tiene ese peso, esa hendidura de lo escrito, la marca que deja lo escrito. Y entonces recuerdo, esto sí claramente, que quería que esas voces del pabellón fueran como los perfumes, o tal vez como una vibración, ¿no? Que quería encontrar diferentes voces para cada una de estas mujeres. Y hoy pensaba, ayer, estos días, ¿no? Mientras preparábamos, que ojalá, ¿no? Con la escritura se pudiera lograr lo que logra una voz, que deja la marca, deja un tono, el acento, la música, el sentido queda más en eso muchas veces que en lo literal. Y tal vez eso busqué cuando escribí estos fragmentos, no una historia, oraciones sueltas, algo que ellas podrían haber dicho al pasar sin darle demasiada importancia. No quería ser grave, no quería exagerar, no quería que fueran palabras muy cargadas, que fueran voces al pasar, un comentario en medio de la conversación, lo que queda de una voz en el aire. ¿Qué quedó de las voces de las mujeres del Pabellón de las Rosas en el aire de nuestro pueblo? Hilachas para enhebrar trapitos, encajes, el ruedo de nuestras propias vidas, la orilla. ¿En qué borde, en qué orilla de la historia están estas mujeres? ¿Qué nos hablan todavía? El renglón de observaciones que veíamos en ese libro estaba casi siempre, si lo miramos, casi siempre en blanco. Y eso fue lo que me dio la forma para escribir. Después de los nombres, la procedencia, los datos biométricos, ¿qué se podía escribir en esa línea en blanco? ¿Qué observaciones que no anotó el funcionario municipal? Entonces imaginé que esa línea vacía podrían haberla completado ellas mismas en el mezquino espacio de un renglón. Ellas podrían haber contado su novela. Yo no sé escribir novelas, pero intenté escucharlas. ¿Qué novelas me estaban contando esos nombres, esos rostros? Intenté leer en las fotografías, en lo poquito que muestran esas fotografías en blanco y negro. Leí en los apellidos, las señales que dan los apellidos, los nombres de flores, de música, de paisajes extraños. Leí en las fechas, en el origen, en el traslado, en las anotaciones que querían ser precisas y objetivas, como si quisieran alejar sus identidades y hacerlas muñecas de un catálogo. Leí a la distancia, el eco de sus voces en mi vida en el pueblo. Retazos, hilos sueltos, puntadas de parejas, sombras de la sombra, lo mismo que hizo Lisette con sus trapitos. Así hicimos este registro, este libro, que es un registro apócrifo. Aquí está. A veces nos avergüenza todavía un poco, ¿no? Pero ahí estaban los registros reales, ahí estaban las palabras y las fotografías, la ficha catastral. Quisimos de alguna manera abrir las ventanas de la casa allá por la calle 9 y 23, espiar a través de las rejas, escuchar el ruido de las cortinas, como
decía Lisette, escuchar el ruido del molino. ¿Qué agua traía? Escuchar las voces perdidas. Y ojalá que algo de los ecos de esas voces resuene en quien lea El pabellón de las rosas. Ojalá, para que se cumpla lo que pide Safo en un texto que nos acompaña al inicio del libro, que escribió hace más de 2000 años, que es ser recordadas. Eso, tan poquito, pero tan humano, ser recordadas. Rosa, Elena, Julia, Bella, Angélica, Estela, María Luisa, Celia, Paulina, las recordamos. Y finalmente, hoy mismo, recién hoy, por las conversaciones que se fueron dando estos días, se me ocurrió buscar en el diccionario el significado de la palabra pabellón. Cuando busqué, apareció también la etimología y descubrí que la palabra pabellón viene del latín pabellón, que era la tienda de campaña, ¿no? Describe como una tienda triangular con un palo sosteniendo en el medio. Y a su vez esta palabra, pabellón, que venía de la tienda de campaña, venía de otra palabra, de la palabra papillo, o sea, mariposa. Dios, ustedes entienden la emoción que me dio leer eso. Inmediatamente le conté a Elise. Este libro, El pabellón de las rosas, está dedicado a Perla, que es mi hermana, que es nuestra compañera de los platos lavé otro. Y cuando leí eso recordé que Perla se apasionaba por la etimología de las palabras, le fascinaba descubrir esos caminos sinuosos y llenos de huellas, de marcas que llevan un término original a las palabras tal como las conocemos y las usamos hoy. Y bueno, sentí que de alguna manera Perla hoy nos sopló al oído esta palabra mariposas y completó lo que intentamos hacer. Así que bueno, el libro está dedicado a Perla y también está dedicado a que los platos lave otro, que además de ser nosotras, es toda una comunidad de queridas amigas, que hoy varias están presentes, y que es esa hermandad feminista que fue la que nos trajo hasta aquí, ¿no? Así que bueno, me queda agradecerle también a Cristina por este espacio, Cultura, a Laura, que nos ayudó con el museo, y bueno, y a todas ustedes, todos ustedes que están presentes. Siempre. Las primeras fotos en las que revisamos la muestra también tenían que ver con lo que había visitado Pablo. Bueno. Y ahora les vamos a pasar. Ya los fueron agarrando. No veo. Una pequeña aportación. Sí. Y me permito compartir. En el momento del 2008, cuando aparece en el Museo del Libro, nosotros desde el programa estábamos convocando gente porque fue el momento histórico en que se cerraron los bares de la zona aledaña a Cadorero, donde seguía existiendo la prostitución. O sea que fue muy puntual, pasó justamente en ese momento y habíamos convocado gente al programa y todo para hablar del tema y aparece el libro. Y Perla presente. Todos tienen que sacar un rollito de tela que está en la tablita. ¿Queda alguno? ¿Pero quedó alguno? Quedaban dos, Anaí. Quedaban dos, me parece. ¿Qué pasó? Ahí se, espera, tenelo con vos. Por favor, Arancha. Te lo pido. No, quedaban dos que ahí Anaí los iba a agarrar.
Marcelo lo Sí. dejaron en visto. Entonces ahora les voy a pedir que tienen un shortcito, Escuchame. tarea y compartimos. Hubo un asesinato, me parece. Yo tenía 18 años, a lo mejor era porquería. Uno se vino de otro pueblo y vino la mujer del rey y lo asesinó. Ahí conocí el primer homosexual. Ahí conocí el primer homosexual. Porque el hermano era homosexual, todo pintado de blanco con el labio blanco. ¿Hay que abrirlo? Hay que leerlo. Capaz que sirve que se paren. Por ahí sirve. Si quieren el momento de querer pararse, eso nos va a ayudar. No veo los Se mojaba todo. María Luisa. Acá. Ahí va a ir lleno de agua. Folio 40. La francesa que dice de Paulina nada. Solo un viaje que dice que estuvo en París y pone la lengua así para llamarme Paulina. Paulina. Folio 42-49. Mirar el cielo, la forma de las nubes. Rosa N. Folio 54. Amelia, con E. No se confunda. Amelia R. Folio 24. ¿Por qué estás enojada, reina? Me preguntó mi papá. Ramona F. Yo. Folio 27. Éramos 3 hermanas, las 3 María, nos decían en el pueblo. Yo sabía que era un hombre de estrellas. Marta R. Folio 65. Ayer salimos a dar una vuelta por el bulevar, todas del brazo. Julia. Folio 2. Antes había 2 bulevares, que son las avenidas. La que va para Montehermoso se llamaba Boulevard República. Y esta, la que es Roca, se llamaba Boulevard Libertad. Sí. Espera que está Ana. Folio 2. Esas mañanas cuando salía con la lata del maíz, el griterío de las gallinas, los colores. Angélica R. Folio 30. Me dijo, levantar la cabeza, sonreír. Emma S. Folio 73. La lluvia como una pesadilla. Lo mojaba todo. María Luisa. Ahí, ¿no? Folio 62. De mi vida de niña, nada. No quiero nada. Elena B. Folio 28. En mi memoria se anota, adoraba la vida. Rosa G. Folio 37. Pedí una copia de la fotografía para mandar a casa. María Esther M. Folio 51. Ya ni golondrina. Estela E. Folio 55. Me peinó la nueva. Tiene la ilusión del boliche propio. Amalia R. Folio 22. Mi madre envolvió los céntimos en un pañuelo y me hizo esconderlos bajo la falda. Consuelo G. Folio 41-61. Actriz, bailarina, trapecista, cualquier cosa que me llevara por el mundo. Olga T. Folio 23. Ni calefacción. Fortuna que me traje las agujas. Destejí un chalequito viejo y me estoy haciendo escarpines. Sara G. Folio 46. Mi preferida es una de las historias del pelo suelto, recién llegada, Rolita. Gracias. Mentira. Sí, pero
No, yo estoy tan emocionada que me acuerdo el nombre del libro. El año pasado hicimos en la feria del libro en Villa. Yo veo el teatro barberiano que mucho teatro maravilloso, pero es un registro de prostitutas sancionadas en Italia por fotografías y todo, porque se oponían a Mussolini, por ejemplo, bueno, también a Fontana. Alguien me lo mandó. Porque es impresionante además que en algunos de los casos hay registros de las desapariciones. En otros dice, bueno, muerta por tuberculosis 2 semanas después, que, digamos, por ahí, igual, es muy conmovedor, no tiene todo, claro, que es un registro también, no tiene. Me mandaron la tabla. Sí, no, estoy conmocionada, no me acuerdo el nombre. Me acuerdo de la editorial, a mí me vino a la memoria todo el tiempo el grupo de mujeres que pasó en la historia en el libro. No, que mientras transcurrió todo este momento me vino a la memoria la historia de el grupo de mujeres prostitutas que se conoció como las putas de San Julián, del libro de la Patagonia Trágica, que fueron las mujeres que se negaron a recibir a los asesinos de los obreros en la gran represión del principio del siglo mujeres muy valientes y que sus nombres pasaron, se conocieron en la historia gracias a que fueron encarceladas. Si no hubiesen sido así. Bueno, a mí me hizo acordar cuando estaba embarazada de mi hijo mayor, 2 veces en el tiempo que iba al hospital a control, que venían 6. Estaban ahí y cómo la gente se apartaba toda en la sala del hospital porque habían venido al control sanitario. Y no hablaban con nadie, estaban todas con la cabeza agacha. Nunca pude olvidarme de esa imagen y ahora cuando empezaron a nombrar al hospital, ahora hace mucho tiempo que no la recordaba, me acordé de esa chiquita. Y también de un muchacho que me contaba que una le pedía por favor que dijera que estaba enamorada de él, si quería casar con ella para que la sacara, pero si no se casaban no la podían sacar. Horrible. Eso me lleva a un dato histórico que es como las cosas del presente y del pasado no parece tan lejos. Según la normativa de esa época, las prostitutas podían volver a ser mujeres decentes. Los medios eran, si se mueren, o sea, salían del registro, por matrimonio, y si presentaban 2 garantes de que iba a tener una vida honesta. En caso de que esas 2 últimas condiciones no se dieran, vivían con vigilancia policial. Y eso está muy bueno, es notable por la discriminación, es decir, el marido, el hombre casarse, ya es garante de la decencia de la mujer y es uno de los que va a vigilar y va a dar fe de que ella va a seguir siendo Sí, un marido policía. Pero no la dejaban salir soltera para en el caso de que hicieran esa actividad, se decía que no podían tener este año no tenía ningún problema, pero me casar todas las años, pero no, tenía que casarse y por el iba a salir. ¿Los registros figuran abortos o embarazos? No, los registros no como los mostramos, son estos datos, porque lo que figuran los registros son las casas que tenían licencia, o sea, que habían acatado las normas del municipio, es decir, son 2 poderes. Primero esto acompañado también por un proceso de los municipios de poderes de gestión y de ordenamiento de la sociedad. En ese momento hay una tensión de poderes entre policía también y las normativas municipales, ¿no? Policía que atendía todo lo que era el desorden público, el municipio que tenía que hacer cumplir las normas, no todas las casas se licenciaban, es decir, eso fomentó, y eso también se ve en el registro del hospital,
momento eso se ve en el registro. Hay un amigo que está presente por ahí, el Chará, está por ahí. Todos tenemos que ver, en un momento estábamos viendo el registro del hospital, y ahí se ven los dos estándares. Las trabajadoras sexuales que trabajaban en el registro de prostitutas, cuando pasan al libro del hospital, figuran como prostitutas. Después hay otras que figuran como pupilas. Esas se presume que eran mujeres que ejercían la prostitución, pero no trabajaban en una clase con licencia. Esas mujeres sí eran perseguidas. Y eso está todo, es un documento muy pequeño y haciendo cruces de información, ese libro maravilloso que en el museo podemos ver eso y más información. También el tema de lo que es las enfermedades, como en el 37 se examina la ley de salubridad e higiene y es cuando se cancela este periodo de prostitución reglamentada y pasa a ser ilegal. En el libro del hospital se puede ver cómo hasta el 26 están registradas las mujeres que entran con enfermedades venéreas y después desaparecen del registro. O sea que se nota que hay un periodo en que esas voces antes reglamentaristas que pedían por la abolición estaban siendo más fuertes socialmente. O se lo No, pues, en 10 años tenés regularmente que persistir y de repente no hay más. Eli, ¿cuánto fue el periodo reglamentado de la prostitución en Argentina? En 1890 a 1936, antes de la ley de esos 40 años. Justo el periodo de mayor inmigración. Justo el periodo de mayor inmigración, de reglamentación. Claro, es decir, que el aumento de los registros locales, como decía Laura, corrigen esa información de la historia grande de que las prostitutas eran mayormente europeas y polacas. Si cuando vamos a los registros de Tandil, todos los registros de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las trabajadoras sexuales son argentinas y latinoamericanas. Algunas fuentes dicen que es por lo del periodo de la Primera Guerra Mundial que ahí se reduce el ingreso de heroína. No sé si la pueden, pero yo observé en el estado que las chicas tenían entre 22 y 29 años. Sí. ¿Qué pasaba cuando llevaban los 30 con ellas? ¿Saben algo? Las chicas tenían todas entre 22 y 29 años, la lista que vi. O sea, cuando llegaban a los 30, es evidente que... No, hay más de 6. Hay de 40. Porque en algún momento ya no podrían hacerlo. ¿Qué pasaría con ellas? Y pasarían la limpieza. No, nosotros ya no tenemos ni siquiera para limpieza. Estamos con los... Por un lado, que es decir, las mujeres podían dejar de ser prostitutas y abandonar el registro. Eso se dice. Por otro lado, es que también las coerciones que exigían eran muy grandes. Es decir, hay casos de los mismos registros, que no en el Dorrego, sino en otros lugares donde hay mucho estudio, que de repente la mujer desaparece del registro y después vuelve a aparecer. Bueno, por ahí hay fotografías en que se ven mujeres golpeadas también. No en el de Dorrego ni en el de Tandil, pero estoy ampliando lo que es la investigación de la mujer. Y no sé, y la edad es a partir de los 20, pero si uno va al análisis fotográfico, empezamos a buscar en blanco y negro, el peinado, parece, también que algunas son menores. Sí, y los nombres también puede haber alguna. Y podían ser extranjeras y decir que eran argentinas. También, hay algo también en algunos nombres que pueden ser de fantasía, porque una misma mujer, a ver, en el registro, como son los movimientos, la misma trabajadora puede aparecer muchas veces. Es decir, en el registro de Coronel Dorrego se ve una trabajadora que hoy sale para Oriente y vuelve 2 días, está por registrada. Hay un movimiento dentro de la localidad y con toda la localidad de la provincia de Buenos Aires que están relacionadas a una localidad. ¿Por qué se supone que a qué se debe el movimiento? Porque son intercambios entre distintas casas particulares y no sé más. Para renovación de cliente. Para renovación de cliente, chicas. Lo tenían un periodo También, claro, también. Muy bien, una
Ay, qué calor que hace.